Buenos días, bendiciones, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, tu casa, tu hogar, todos los tuyos. Y le damos una bienvenida más al Espíritu Santo este día. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, porque eres fiel, misericordioso con nuestras vidas. Y estamos aquí una vez más para seguir llevando tu palabra, para entenderla y comprenderla. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir tu palabra, no escucharla, sino que ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos con Gálatas capítulo 5 y vamos a ver Gálatas 5 versículo 1. Dice así: primeramente, esta enseñanza le puse en nuestras luchas, es evidente. ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta por qué es evidente. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si nos fijamos bien, nos dice firmes con la libertad con que Cristo nos liberó. Cristo nos hizo libre, no la libertad que queremos tener nosotros o creemos merecer, o la que yo exijo, o la que me pretenden vender unas personas. Es la que el Señor nos dio, pero para conservarla hay que hacer un esfuerzo, tener dominio propio y conservar nuestra fe y nuestra mirada en Jesucristo. Para yo caminar en la libertad que el Señor me dio, debo tener dominio propio, debo mantenerme en fe y poner la mirada en el Señor. Esa es la única manera como yo puedo estar firme. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Podemos ser engañados y volver a la esclavitud de un pueblo legalista, religioso, que perdió toda relación con Dios. Debemos tener ese cuidado de no ser religiosos, de no ser legalistas, de no perder esa comunión con Dios, con el Padre, porque cuando el Padre te indica a ti hacer algo, no necesariamente es lo mismo para todo mundo. Entonces tú tienes que buscar esa comunión con Dios. Tú tienes que buscar al Señor para saber cuál es tu dirección. Tu dirección no es la mía, tu dirección no es la de tu vecino, tu dirección es la tuya personalmente. No podemos creer que lo que le es bueno a otro le va a ser bueno para ti, porque todos somos diferentes. Entonces, cuidado, perdemos esa libertad por hacer rituales que creemos que a aquel le funcionó y a ti te va a funcionar. En Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué, si el Señor nos hizo libre, si somos libres, por qué le vamos a decir a nuestros hermanos que hagan estos ritos o estas cargas que ni siquiera nosotros mismos las llevamos? Sí, pero es que la palabra dice que debes caminar de este lado, así, de esta manera, y tú ni siquiera lo cumples. Eso es lo que le decía el pueblo de Dios a los fariseos. Ellos le decían: mira, ¿cómo es que ustedes le van a poner carga a los judíos, a los gentiles, si ustedes mismos no lo cumplen? Aquí en Hechos los discípulos estaban en una discusión con los fariseos, ya que querían que los gentiles acataran las leyes de la esclavitud y no por la gracia de nuestro Señor Jesús. No podemos estar sujetos al yugo de la esclavitud, no podemos dejarnos engañar. No es que vuelvas al pasado, no es que vuelvas a coger un libro de solo leyes y no te puedes brincar ni una, porque si no estás condenado. Eso no quiere Jesús para tu vida. Él vino a darte libertad. Él vino a que cumplieras todo lo que Él pide, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no lo vas a lograr, sola tampoco lo vas a lograr.
En Gálatas 5, 2, 4 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os sujetáis, de la gracia habéis caído. Si yo me sujeto a la ley, significa que solté la gracia de Dios. Si yo me sujeto a esos rudimentos que me trae la ley, significa que yo desecho la gracia del Señor. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Pablo es muy claro cuando les hace ver que si creen por las obras de la ley, se creen justos delante de Dios y están desechando toda gracia que Dios les dio a ellos. Si ellos creen que iban a ser justos delante de Dios por ser obras, por estar haciendo obras y obras y obras delante de Dios, significa que estaban desechando la gracia que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos esa gracia, ese favor inmerecido. Están diciendo, no necesito eso que Jesús hizo, yo solo puedo. Qué fuerte y qué peligroso. Mire, qué peligroso cuando caigamos en un estado de religiosidad, en un estado de caminar solo por obras. Y Pablo les dice, tengan cuidado, cuidado, tengan cuidado. Pablo les estaba exhortando que cuidado, soltaban la gracia de Dios. Delante de Dios no iban a ser justos. En Gálatas 5, 7 al 12 dice, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta presunción no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Gálatas 5, del 7 al 12. El comenzar en la fe no es suficiente para no caer en la separación del Señor. Si tú comenzaste en la fe creyendo en Jesucristo, eso no significa que sea suficiente y que estás bien con Dios hoy por hoy. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos comenzar en la fe, podemos creer en Dios, podemos creer en su gracia, en su poder, en su misericordia, en su bondad, en su amor. Póngale usted todo lo que quiera, pero el día de hoy usted está caminando solo por obra, sino por fe, ya se cayó de la gracia del Señor. No podemos confiarnos que nuestro caminar esté bien con Dios y dejarnos llevar por falsas enseñanzas que no vinieron de Jesús, sino de la humanidad. El legalismo y doctrinas que en vez de llevarnos a la verdad, nos separa de ellas. Estas enseñanzas, como levadura, ocasionan un mal a todo un pueblo. La palabra es clara, que quien enseñe lo contrario de la verdad llevará juicio. Es increíble. Y la palabra es muy clara. Cualquier persona que enseñe lo contrario a lo que Jesús enseñaba va a llevar juicio para su vida. La circuncisión significa la ley, obras y vivir en servidumbre, en esclavitud. Cuando usted camina solo por ley, solo por obras, significa que usted vive en una servidumbre que necesita cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir, porque si no cumple usted ya está mal, usted está condenado. Entonces entró a un estado de esclavitud usted solito, usted mismo. ¿Por qué? Porque necesita cumplir un montón de rudimentos para sentirse bien con Dios. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo al pueblo de Dios. Tengan cuidado, que esto no es así.
La circuncisión significa ley, obras y vivir en servidumbre, esclavitud. Cambio, Cristo significa la gracia, la fe y libertad. Tú escoges cómo quieres vivir. ¿Libertad en qué? En la libertad de que me da Cristo en mi vida porque yo soy justo delante de Él. No es un libertinaje, no se malentienda. Es una libertad en Jesús. Es una libertad en que todo lo que usted haga lo va a hacer por medio del Espíritu Santo y entonces no hay condenación en eso que usted va a hacer porque usted se dejó llevar por el Señor, por la palabra de Dios, porque escuchó atentamente. Su oído lo puso a escuchar la voz del Señor. Entonces significa que todo lo que usted haga va a ser correcto y bueno delante de Dios. Por las obras habla nuestro ego cuando caminamos por obras y queremos que todos vean nuestras obras, queremos que todos las señalen, las vean. ¿Eso qué significa? Que usted camina por ego, por orgullo, y es un orgullo asolapado. Por la cruz, el humillarnos nosotros mismos y aceptar la gracia de Dios significa que dependemos de Dios. Por la cruz, si yo camino por la cruz y no por las obras, significa que yo necesito de Dios, que yo me humillo delante del Señor, que yo reconozco mi necesidad del Padre, mi necesidad de Jesús, mi necesidad del Espíritu Santo en mi vida, y eso le agrada al Señor. Esa es la diferencia. Obras, orgullo. Yo puedo, yo lo logro y estoy bien con Dios por lo que hice. Eso es orgullo. Mas sin embargo, por la gracia es por la fe en Dios, es porque necesito y reconozco que necesito de Dios para que todo salga bien. Es muy diferente. Es una dependencia del Señor. En Gálatas 5, 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola la palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hemos sido llamados a caminar en libertad, no en libertinaje, en hacer lo que se nos plazca, no. Al contrario, es el dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, el respetarnos los unos a los otros. Eso es amor. El ayudarnos sin esperar recibir nada a cambio es amarse a uno mismo. Cuando usted respeta a los demás, usted se está respetando a usted mismo. Cuando usted hace algo por los demás, significa que usted se está amando a usted mismo, porque ese es el amor que el Padre quiere que hagamos. Respetemos a los demás, ayudemos a los demás. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la libertad que tenemos para dar buenos frutos. Podemos dar buenos frutos. Eso sí quiere Dios, que demos buenos frutos. Pero que usted no diga todas mis obras, porque está hablando de su orgullo, que es muy diferente. Tenemos que tener mucho cuidado. En Gálatas 5, del 16 al 23 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El andar en el Espíritu no es otra cosa que promover a Jesús y hablar de Jesús. Si yo ando en el Espíritu, mi espíritu solo quiere hablar de Jesús, mi espíritu solo quiere promover a Jesús, mi espíritu está lleno de Jesús y eso es lo que voy a hacer en mi vida. Caminar en el Espíritu solamente es caminar en la voluntad de Dios, no en la tuya, no en tus deseos. Es en la voluntad del Padre, te guste o no te guste, es muy diferente. El Espíritu nos guía, es una vida de fe, tenemos que caminar en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo, renuncies a algo y tienes que ver la fe en eso? ¿Tienes que actuar en fe para caminar de esa manera? El Espíritu te llama a caminar en fe. Y muchas veces es hacer lo contrario a lo que uno espera. Muchas veces es renunciar a muchas cosas. Y eso es fe. Si dices que eres hombre o mujer de fe, tienes que aprender a renunciar. Tienes que aprender a caminar en el vacío. Tienes que aprender a estar contento en la nada. En la nada, porque sabes que Dios va a traer, va a aumentar. Si hay escasez, va a aumentar. Si no hay nada, va a producir. Eso es fe. Entonces, caminar en el Espíritu significa que yo camino en la fe del Señor. Que el Espíritu me guía. Es una vida de fe y es una vida de amor. Jamás se puede caminar dos caminos a la vez, en el Espíritu o en la carne. Usted no puede estar así. Cuando se camina en la carne, se camina en el orgullo, el odio, la codicia, la impaciencia, el egoísmo, la vanidad, la envidia. Hay muchas cosas que no pide Dios, pero sí pide tu cuerpo. Es increíble. Hay una lucha entre espíritus entre espíritus, que es el espíritu de Dios y la carne, y el espíritu del hombre, que se debe ganar. Y es donde debemos activar nuestro dominio propio. Es importante para activar nuestro dominio propio estar leyendo la palabra del Señor. Es importante que te ayudes con la palabra de Dios. Es importante que leas la Biblia. Es importante que ores. Es importante que busques presencia de Dios para que tengas ese dominio propio, para que puedas caminar en el Espíritu. Es importante hacer todas estas cosas para poder vencer. Hay una lucha de espíritus. ¿Cuál va a vencer? ¿El Espíritu de Dios o ese espíritu de carne? En Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Dice, pondrás, ¿dónde? Daré su ley en nuestra mente. Esos son los pensamientos que yo debo pensar, los pensamientos de Dios. ¿Dónde voy a guardar la palabra de Dios? En mi corazón. Si yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, lo que está en mi corazón, eso hago. ¿Qué hay en tu corazón? Pegar 4 gritos, pegas 4 gritos. ¿Qué hay en tu corazón? Envidia, empiezas a envidiar. ¿Qué hay guardado en tu corazón? Rencor, empiezas a tener un carácter malo, empiezas a hacer cosas malas, porque eso es lo que guardaste en tu corazón. Mas a mí la palabra me enseña en Jeremías 31:33 que el Señor dice dónde pondrá su ley en nuestra mente y guardarla en el corazón. Entonces significa que todas esas cosas que hacemos incorrectas es porque ¿qué hay en el corazón? Tal vez es más carne que el Espíritu de Dios. Es la hora que tenemos que estar pendiente de lo que estamos haciendo. Dice Pablo
¿Quién los fascinó? ¿Quién los quitó del camino correcto por donde iba? Empezaron bien y están terminando mal. Empezaste bien. ¿Acaso estás terminando mal con Dios? ¿Acaso te estás yendo para atrás? ¿Acaso te devolviste o te bajaste de la gracia de Dios? ¿Ya no estás con la gracia de Dios porque estás haciendo las cosas a tu manera? Es importante que meditemos. No es que no hagamos buenas obras, estamos hechos para toda buena obra. Es no creer que por las obras que hagamos seamos santos o salvos. Es por la gracia de Dios en nuestra vida. No son por tus obras. No te creas que por tus buenas obras ya eres un santo. Jamás. Estamos hechos para hacer buenas obras y de verdad que uno de los frutos es la bondad. Uno de los frutos es dar esas buenas obras. Pero no significa que porque hagas buenas obras eres un santo. No. O eres justo delante de Dios, jamás. Eres justo porque crees en Jesucristo y porque has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Y entonces, y porque dependes de Dios y caminas en fe y en amor. Esas son el requisito para caminar bien en Dios y caminar en el Espíritu. Fe, amor, creer en Él. Eso me ayuda a caminar en el Espíritu. Volvamos a caminar en el Espíritu, que sea la dirección de Dios en nuestra vida. Yo te invito a que medites la palabra de Dios, cómo estás hoy, y pídale al Espíritu Santo que te llene de fe, que te guíe por el camino correcto, que te ayude a caminar por fe y no por obras, que te ayude a caminar y volver al camino correcto. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu casa, tu familia, tu hogar, tu vida, tu salud, tus finanzas. Declaramos en el nombre de Jesús que dependes de Él totalmente, que puedas escuchar la voz y la dirección de Dios para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.